a este que todo lo puede. Y cuando digo todo, es todo. Jeremías 32:27 dice aquí: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta retórica. Está hablando Dios aquí. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer, hermano? A mí me hacían una pregunta hoy y me decían: hermano, quiero que usted me responda con toda honestidad esta pregunta. Y yo les decía, sí, el hermano me hizo la pregunta y me decía: cuando usted piensa en Dios, ¿usted en qué piensa? Y es una pregunta muy válida, pero por lo general nosotros tendemos a dar descripciones de Dios por lo que vemos, por su grandeza. Pero Dios, aparte de lo que tenemos de la Biblia, hay muchísimas cosas que no conocemos, pero sabemos que es todopoderoso, que nada es difícil para Él. Y muchos versículos que nos hablan de este poder de Dios. Vamos a ir citando más y más. Nada es difícil para Dios. Sea lo que sea que tú estés viviendo, descansa en esto, hermano. Nada es difícil para Dios. Soledad, ¿sí, hermana? ¿El demasiado qué quiere decir? Porque yo lo entendería más, nada es difícil para Dios que demasiado. Porque esto da como a pensar que es algo difícil, pero no demasiado. Ok, No muy sé si buena me doy a observación. mí entender. Sí, esa es una buena observación. Pero también podríamos decir, nada es difícil para Dios. ¿Sí? Nada. Quizás el demasiado es pensando en nosotros, que tendemos a ver las cosas o ciertas cosas como incapaces de hacer. Entonces, si Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Y algo que podemos ver también a través de la Escritura, y es algo que nosotros como seres humanos muchas veces nos cuesta entender. Dios es todopoderoso, todopoderoso. La mente más sabia que puede haber en el mundo es la mente de Dios. Y Él, Dios, hace lo que quiere. Cada cosa que pasa en el mundo es conocida por Dios. Nada se le escapa a Él, es todopoderoso y hace lo que Él quiere. Lo que Él quiere, hermano. A veces nosotros somos muy dados a preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no podría hacer algo? ¿Por qué el accidente pasó? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué? Tantas cosas. Pero todo lo que pasa, hermanos, en este mundo está en el control de Dios. Nada se le ha escapado a Dios. Nada. Más adelante vamos a ver el tema del mal, pero nada se le ha escapado a Dios. Aún las cosas malas están en el control de Dios. ¿Recuerdan a Job? Para Job, un desastre, diría Job. Pero aún en eso, Dios está presente, actuando. Y todo era en favor del mismo Job. Dios hace lo que quiere, aunque no nos guste. ¿Entienden eso? Y digo, aunque no nos guste, porque muchas veces nosotros cuestionamos mucho las decisiones de Dios. Y dice la Escritura en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, todo lo que quiso ha hecho. Todo. ¿Y quién puede?
reclamarle a Dios. Estos son textos, hermanos, que nos deben a llevar a nosotros a humillarnos. Dios hace lo que quiere. Dios no nos debe nada a nosotros. Nada. ¿Quién crees tú que eres? Porque nosotros tenemos la tendencia a hacer ese tipo de reclamos a Dios, pero Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, con quien quiere, y sigue siendo Dios. Hermano, yo escuché una frase una vez que decía que la oración es el nervio que tuerce la mano de Dios. Entonces, ¿Qué opinan de eso los teólogos de la iglesia? Porque es un buen punto. ¿Mm? yo por ejemplo, yo pienso que pues es una frase muy mal aplicado Ujú. hacia un Dios soberano, ¿verdad? Y dándole o sea, una mala enseñanza al pueblo, porque la oración no es algo que tuerce la mano de Dios, sino más bien nosotros debemos de, nuestra oración debe de ser más que nada para que nosotros podamos alinearnos a la voluntad de Dios, porque Ujú. nuestra voluntad siempre va a ser Egoísta. egoísta, muy para nosotros, y a veces y entonces la oración debe de ser para que el Señor nos deje menguar a nosotros y que Él sea quien haga su voluntad en cualquier Ujú. suceso que estemos pidiendo. Ok, muy bien, hermano. Sí, Ricardo. Pachón es, ¿no? Ok. Ok. Bueno, eso es como ok, muy bien, Ricardo, pero es como una manera muy, digámoslo, un poco queriendo mostrar a un Dios compasivo, quizás. Quizás la gente usa este tipo de frases para mostrar a un Dios eh, bondadoso, pero no necesariamente es que nuestras oraciones cambien el proceso de la vida, porque no lo hace, ¿sí? Pero Dios sí hace todo lo que quiere, ha hecho Él todo lo que quiere. Jehová de los ejércitos juró diciendo, dice Isaías, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Sí, hermano Toniel. Tenemos un caso ahí del apóstol Pablo, Ujú. cuando dice él que se le había dado Un aguijón en la carne. y 3 veces había rogado al Padre que lo quitara de él. Exactamente. Le dice, basta mi gracia. Ok, entonces esa es una buena ilustración para que veamos cómo Pablo oró a Dios. ¿Cuántas veces? Pidiendo lo mismo, ¿no? Tengo un aguijón en la carne. Y no solo eso, Dios ¿a quién estaba usando Dios? ¿Ah? Para que veamos, hermanos, el poder que tiene Satanás, aunque interviene bajo la autoridad de Dios. Un mensajero de Satanás, dice Pablo. ¿Para que me qué? Para que me abofetee. ¿Sí? Y le quitó el problema a Pablo el Señor. Torció la mano Dios. Quería Dios que Pablo estuviera así. ¿Por qué? Porque Pablo en ese momento podía decir, estoy experimentando más qué, más gracia. Pero a veces no queremos experimentar gracia, ¿no? Señor, sácame ya de esto. Bástate en mi gracia. Vive en la gracia.
Pero estamos hablando aquí de el poder de Dios para hacer lo que quiere. Y esto nos debe llevar a pensar de una manera bíblica en nuestro diario vivir. Y estoy hablando, hermanos, de muchas veces nosotros buscamos nuestro propio mal con el pecado. ¿Sí? No podemos justificar nuestro pecado diciendo es que Dios hace lo que quiere y Dios quiso que yo hiciera esto. Pecado, no. No estoy diciendo eso. Aún nuestro propio pecado no se escapa del control y la soberanía de Dios. Eso está abierto delante de Dios. Pero aquí estamos hablando del poder de Dios para controlar